¿Qué está pasando en Venezuela? Voy a explicar un poco el contexto previo y después al final voy a hablar de la elección del domingo y todo lo que estuvo pasando del domingo hasta hoy. En este minuto es el minuto en el que empiezo a hablar de esta elección, por si se quieren saltar esta parte que va a ser lo previo. Venezuela era una dictadura antes del año 1958, entre el año 1947 y el año 1958. Pero en el año 1958, tres partidos políticos, COPEI, Acción Democrática y el URD, firman un pacto que se llamaba el Pacto de Punto Fijismo. Básicamente se comprometían a mantener a una Venezuela democrática. ¿Qué termina pasando? Igual, dos de estos partidos se terminan yendo del pacto, pero igual así, Venezuela terminó con un gran periodo democrático que fue desde el año 1958 hasta el año 1993. Durante estos años, Venezuela, con un año democrático en el que gobernaban estos dos partidos políticos, porque lo democrático sigue un poco de más tiempo. Durante este tiempo, Venezuela fue una democracia y fue refugio para mucha gente de muchos países de Latinoamérica, porque durante todo este tiempo, muchos países de Latinoamérica sufrían golpes de Estado y dictaduras, entonces muchos se tenían que ir de sus países y refugiarse, muchos iban a Venezuela. Y otra cosa que ofrecía Venezuela es que Venezuela era un país que estaba creciendo mucho económicamente. Como saben, Venezuela es el país con más petróleo del mundo. No es el mejor petróleo del mundo, o sea, ni el más barato de extraer, pero en cantidad de reservas probadas es el que más tiene. Entonces, Venezuela pudo crecer. O sea, Venezuela durante muchos estos años fue el país más rico de Latinoamérica, para que tengan una idea. Más rico que Argentina, más rico que Chile y más rico que Uruguay, para que tengan un contexto. Entonces, como estaba diciendo, los partidos Acción Democrática y el COPEI, ambos gobernaron Venezuela, se iban turnando, básicamente. Muchas veces en una elección ganaba un presidente de Acción Democrática, después ganaba un presidente del COPEI, después un presidente de Acción Democrática y fue así, básicamente. A veces ganaban de seguidos de un mismo partido, ¿no? Pero para que se entienda, esto fue desde el año 1958 hasta el año 1993. La economía para el año 1990 empezó a tener ciertos problemas. La economía venezolana, los mejores momentos de Venezuela, capaz en este tiempo me refiero, fueron en parte los años 80, donde hay ciertos problemas que estaban teniendo. Había protestas por el tema de la desigualdad en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? En el año 1989 ocurre una protesta que todo venezolano conoce, o sea, es una protesta, para que se den una idea de lo masiva que fue en el año 1989, que se llamó el Caracazo, y fue una protesta masiva, ¿no? O sea, durante este tiempo de alternancia entre el COPEI y la Acción Democrática. En el año 1992 hay un intento de golpe de Estado. Ese intento de golpe de Estado fue llevado a cabo por Hugo Chávez. Eso fue a principio de año, y a final de año de 1992 vuelve a haber un intento de golpe de Estado. Ambos fallan y Hugo Chávez es encarcelado. Bueno, en el año 1993 pierde el COPEI y la Acción Democrática, pierden y asume un nuevo presidente de otro partido político, y en el año 1994 liberan a Chávez de la prisión. Entonces, en el año 1998 gana Hugo Chávez, gana la elección, le gana a uno del partido Proyecto Venezuela y gana cómodamente, pero con mucha abstención. Entonces, de ahora en más, desde que gana Chávez en el año 1998, Chávez con la idea de socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana, o sea, de izquierda, obviamente, ¿no? O sea, básicamente, gana, y una persona muy carismática aparte, y bueno, empieza a ganar popularidad, y de ahora en más, desde la misma victoria de Chávez en el año 1998, Venezuela se vuelve muy tumultuoso. Ahora arranca una época de Venezuela muy tumultuosa, en la cual Chávez busca hacer un referéndum constitucional, o sea, para modificar la constitución, el cual gana el referéndum. En el año 2002 hay un intento de golpe de Estado a Chávez. Un nuevo intento de modificación de constitución en un referéndum. Esto fue en el año 2007 y acá Chávez pierde, por muy poco, pero pierde. Y durante todos estos años lo que termina pasando es que el precio del petróleo explota. O sea, el precio del petróleo en este tiempo explota. Entonces, esto obviamente a Venezuela le vino fantástico, porque Venezuela se volvió muy rica, o sea, muy muy rica. O sea, creció muchísimo el PBI en base al petróleo, y en parte también se usaba de manera diplomática el petróleo. Entonces, bueno, nada, llega a grandes niveles de riqueza, y obviamente la riqueza también se puede repartir y todo. En el año 2008
es cuando se funda la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué era la Mesa de la Unidad Democrática? Cabe aclarar que siempre hubo como comentarios o como cosas sobre la falta o sea, siempre lo dijo gente de la oposición, obviamente algunos dirán, bueno, lo dicen para llegar a la contra, pero bueno, eso es lo que estaba en el aire, como que no era tan democrático, ¿no? Entonces, en el año 2008 se funda la Mesa de la Unidad Democrática, que era la oposición básicamente unida en un frente, o la mayoría de la oposición, o la parte relevante de la oposición, se une toda en un frente electoral con el objetivo de sacar al chavismo del poder. Entonces, en el año 2012 hay elecciones presidenciales y es la que ves que se presenta la Mesa de la Unidad Democrática contra Hugo Chávez. Es la primera vez que se presentan en una elección presidencial y lo que termina pasando con la oposición es que hubo una seguidilla de líderes opositores que iban rotando. La oposición inclusive tenía problemas, tuvo en general durante todo este tiempo tuvo muchos problemas internos, o sea, había peleas internas dentro de la oposición y había una pelea como el líder de la oposición. En el año 2012 hay elecciones presidenciales donde se presenta la Mesa de la Unidad Democrática contra Hugo Chávez y Hugo Chávez gana cómodo. Pero, ¿qué pasa? Hugo Chávez se muere de cáncer en el año 2013. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela cuando se muere un presidente hay que llamar de nuevo a elecciones. Entonces el candidato ahora por el chavismo era Nicolás Maduro. Chávez inclusive manda cuando estaba en vida a votar a Maduro en caso de que él le pase algo. Y de nuevo el candidato opositor era Enrique Capriles. El primer líder opositor, Enrique Capriles. ¿Quién era Enrique Capriles? Enrique Capriles era el gobernador del estado de Miranda. El estado de Miranda es un estado que está cerca de Caracas, es un estado muy importante de Venezuela. Él fue el candidato opositor de la Mesa de la Unidad Democrática contra Nicolás Maduro. ¿Cómo termina la elección? Termina ganando Nicolás Maduro, obviamente, 50,6 contra 49,1. O sea, nada. Poco, muy poca cantidad de votos. 200.000 votos creo que eran, si no me equivoco. La oposición dice que hubo fraude. O sea, que hubo fraude, que capaz la elección estaba cercana y hicieron fraude para llegar a pasarlos por tan poco margen. Otra figura opositora que estaba también dando vueltas en este momento y de la que seguro muchos capaz de ustedes se acuerdan, fue Leopoldo López. ¿Por qué? Porque Leopoldo López estaba preso, o sea, estaba encarcelado y también se había vuelto muy famosa la figura de la mujer de Leopoldo López que iba a la cárcel y gritaba y lloraba. Bueno, esta era otra de las figuras de la oposición como la figura del preso político. Bueno, Maduro gana en el año 2013 la elección presidencial, se vuelve presidente de Venezuela y acá es cuando empieza la debacle económica de Venezuela, que Venezuela queda totalmente destruida, es de ahora en más. O sea, el PBI de Venezuela pasó de 370.000 millones de dólares, esto fue en el año 2014 si no me equivoco, es un número muy bueno para un país con la población de Venezuela y siendo latinoamericano, eso es un buen número. O sea, a nivel, por ejemplo, Chile hoy, ¿se entiende? Bueno, pasa de eso, de 370.000 millones, a 43.000 millones. O sea, ¿se entiende la debacle? De 370.000 a 43.000 millones. Esto fue en el año 2020, obviamente también golpeó por la pandemia, pero bueno, venía ya, o sea, cada año caía y caía y caía y caía. Acá donde empiezan todos estos problemas de Venezuela, o al menos se acrecentan problemas de abastecimiento, esto es lo que más se vio en el exterior, o sea, muchos de los que están en el exterior lo saben. El tema venezolano, bueno, les cuento que es lo que más se hablaba de Venezuela en el exterior y quedó grabado en la mente de la gente del exterior, porque, para que se dé una idea, hoy no están tanto estos problemas de hiperinflación y de abastecimiento, por ejemplo. Pero, o sea, la gente de a pie, o sea, la gente que no tiene idea, sigue pensando que existen esos problemas. O sea, para que se den una idea de lo duro que calaron esas cosas en la gente del exterior. Problemas de abastecimiento de todo tipo, o sea, incluido comida, o sea, problemas de abastecimiento de comida, no solo de medicamento también. Cortes de luz, pero masivos. O sea, cortes de luz, pero estoy hablando de que estados se quedaban sin luz por semanas, por días. O sea, cortes de luz, pero de otro nivel. Estamos hablando del año 2014, año 2015, 2016, especialmente años 2016, 2017 y 2018. Cortes masivos e hiperinflación. Una hiperinflación, esto ya lo saben, hiperinflación de internet repleto de fotos de absolutamente de todos. Para comprar un sillón en Venezuela necesitas un camión de plata, para fotos de Venezuela con billetes tirados en el piso, gente haciendo manualidades con billetes porque no valían absolutamente nada. Bueno, problemas de hiperinflación. Tuvieron que acortar la moneda
varias veces. O sea, sacarle ceros a la moneda, porque ya era un número muy alto. ¿Qué pasa con por qué no hay hiperinflación? Está dolarizada Venezuela, de facto, básicamente. Y por eso tampoco hay tantos problemas de abastecimiento. Ya no hay. Realmente puede que haya en algún lado, o sea, pero en general no hay cierto, no sé, no era como de tal magnitud como lo era en ese momento. Y esto hizo que, pero entre 6 y 8 millones, o sea, 6 y 8 millones de personas, o sea, para que es una locura de venezolanos se fueran de Venezuela. O sea, es una cantidad, pero es como que de Argentina se vayan 10 millones. Para que se den una idea. Capaz 8 millones. El tema es un país que eran 30 millones por ahí. Obviamente la gente tiene hijos también. O sea, para que se note una idea de la locura que fue y de lo que, tipo, lo que generó estos problemas. ¿Dónde se fueron? Bueno, principalmente a Colombia, que es el país vecino. Donde para Colombia también era muy difícil porque Colombia de la nada, o sea, en muy poco tiempo, te vengan 2 millones de personas a un país donde viven 46 millones de personas. O sea, ahora en Colombia viven un poco más, viven como 51 millones de personas, en parte por los venezolanos. En Perú fueron 1,5 millones de personas. En Chile viven 19 millones de personas y fueron 500.000 venezolanos. O sea, para que se note, o sea, una magnitud muy grande de gente que también obviamente pasa que le cuesta a los países receptores, cuesta absorber esa cantidad de gente. Sean venezolanos, sean alemanes, o sea... No es por el hecho de ser venezolano o por nada. O sea, para que se den una idea. O sea, en Argentina vinieron solo, o sea, no vinieron un montón, 200.000 es un montón, pero no vinieron millones, ¿entienden? Y aún así, conoces un montón de venezolanos en Argentina. Imagínense para un país como Chile que vaya al doble. O sea, un país con menos población que Argentina. O para Perú que vaya 1,5 millones. O sea, ¿se entiende? Bueno, ¿qué termina pasando en Venezuela en este contexto? En el año 2015... plena crisis, pero falta un poquito más para que todavía caiga más todavía. Hay elección legislativa en Venezuela. Una elección legislativa básicamente es una elección donde eligen a los diputados, a la Asamblea Nacional se llaman en Venezuela. Y gana la oposición, gana la Mesa de la Unidad Democrática, gana cómodamente la elección legislativa y consigue la mayoría en la Cámara. Y esto es relevante. ¿Por qué? Básicamente lo que termina pasando es la oposición ahora controlaba la Asamblea Nacional. ¿Pero qué hace Maduro? La disuelve, básicamente. La Asamblea Nacional queda sin funciones. O sea, automáticamente ganó la oposición y fue cuestión de meses para que deje sin funciones a la Asamblea Nacional y cree una nueva asamblea, que era la Asamblea Constituyente, que adivinen de quién estaba llena. Sí, de gente del partido de Nicolás Maduro. Entonces, básicamente como dije, esta Asamblea Nacional no tenía poder. Ya no tenía injerencia de absolutamente nada, que era la que estaba dominada por la oposición. También lo que termina pasando acá es que durante este tiempo hubo que denunciaba la oposición, que lo que hacía Maduro, el gobierno de Maduro, era agarrar partidos políticos que ya existían y tomarlos, básicamente. O sea, tomaban un partido político, entonces ese partido político presentaba candidatos en elecciones, pero eran candidatos como falsos, eran como... candidatos opositores, ¿se entiende? No eran candidatos de verdad opositores, pero como para darle como una imagen de libre y democrático, estos partidos que eran opositores realmente ponían un candidato que después todo el mundo decía, pero no, ese candidato no es mío, no sé qué. Bueno, esto pasó. Esto pasa en especial en la elección del año 2018, porque hubo una elección presidencial en el año 2018. Maduro contra varios candidatos de estos partidos políticos o la oposición, muchos de los propios, o sea, miembros, ex miembros de estos partidos políticos decían, este partido está tomado, o sea, el partido está tomado por el gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición boicoteó esta elección. La oposición, la de Capriles, la de todos estos, la boicoteó. O sea, no presentaron candidatos porque decían que básicamente era una dictadura y que no iban a ganar democráticamente. Entonces, no presentaron ningún candidato. ¿Qué es lo que pasa? Y acá van a entender lo de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que en Venezuela es la Asamblea Nacional la que tiene que establecer, por así decirlo, a Maduro como presidente. Es la Asamblea Nacional la que la tiene que establecer. Entonces, ¿qué pasa? Maduro gana la elección de 2018 y él tenía que ser presidente en 2019. Porque, o sea, en Venezuela agarras el poder al principio del otro año. Bueno, lo que termina pasando es que legalmente la Asamblea Nacional era la que tenía que declarar y tiene que declarar al presidente. Declararlo a Maduro, en este caso, como presidente. Pero la Asamblea Nacional era la opositora. ¿Se entiende? O sea, lo hubieran declarado, pero no existía más. Entonces, ¿qué pasa? Maduro se autoproclama presidente para el año 2019 porque él había ganado las elecciones, que había boicoteado a la oposición, pero la oposición dijo, no, él no es el presidente legal.
Porque para ser el presidente legal, la Asamblea Nacional, que es la que dominamos nosotros, te tiene que poner como presidente, tiene que aceptar como presidente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? La Asamblea Nacional dice, bueno, como Maduro no es el presidente, porque la Asamblea Nacional dijo que hubo fraude, el presidente va a ser el que sigue en la línea de sucesión. ¿Quién? Juan Guaidó. Y esto fue lo que pasó en el año 2019. Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela porque el puesto había quedado vacío. Juan Guaidó se autoproclama presidente y un montón de países de la región, o sea, de América en específico, declararon a Guaidó como el presidente. Decían, yo reconozco a Guaidó como el presidente de Venezuela. Y otros países decían como que estaban del lado de la Asamblea Nacional. No directamente reconociéndolo a Guaidó como el presidente, pero están del lado de la Asamblea Nacional. Lo que terminó pasando, básicamente, es eso. Entonces tenías a Venezuela con dos presidentes. Con dos presidentes. Tenías a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó. Algunos países reconocieron a Juan Guaidó, pero ¿cuál es el problema? Y que Nicolás Maduro tenía el ejército. Entonces, lo que haga, ya está. O sea, ¿quién va a tener el poder? Y Nicolás Maduro, que tiene el ejército. O sea, ya está. Así que nada, ahora esto fue lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que termina pasando en estos años? Obviamente Nicolás Maduro era el presidente. Lo que les dije, o sea, Venezuela se dolariza de facto. O sea, se dolariza. De facto es como, no es que el gobierno dijo, vamos a dolarizar el país. No, es como se dolarizó porque la gente empezó a usar dólar. Entonces, no hay más hiperinflación porque usan dólares. Entonces, la economía medio que se arregló un poco. O sea, se arregló un poco. O sea, ¿por qué? Porque venía de unos niveles destructivos. O sea, venía de 43.000 millones. Para que sea una idea, obviamente no hay datos oficiales. Los datos son proyecciones del FMI que dicen que la economía ahora en Venezuela es de 100.000 millones de dólares, el PBI. 110.000 millones de dólares. Entre 100.000 y 120.000 millones de dólares. Piensen que veníamos en 2014 de 370.000 millones y ahora es 110.000 millones. O sea, sigue siendo una debacle total. Sigue habiendo millones de venezolanos en el extranjero, pero veníamos de niveles, pero tipo, que no hay ni adjetivos para describirlos, a niveles paupérrimos. Y ahora es que hablo de esta lección en específico, voy a dar un poco de contexto de esta lección y de lo que está pasando y a explicar qué pasó en estos días, qué es lo que estuvo pasando. Voy a hacer como una línea de tiempo para que se vaya entendiendo. Bueno, ¿quién es la cuarta opositora importante? Bueno, hay más opositores importantes, pero esos tres que estuve nombrando son los que llegaron más a una posición media de liderazgo, para así decirlo. Bueno, esta es la cuarta, que siempre estuvo, Estos cuatro siempre estuvieron ahí merodeando, ¿se entiende? O sea, María Corina Machado siempre estuvo merodeando. María Corina Machado era una diputada nacional que se hizo muy famosa en parte porque una vez se peleó literalmente con Hugo Chávez en la Asamblea Nacional. Se peleó. Y ella es la líder del partido Vente Venezuela, que la particularidad que tiene María Corina Machado es que era la de más de derecha. No es de derecha, tipo Orban. O sea, es de centro derecha. Capitalista, liberal. O sea, muy capitalista, pro Estados Unidos, liberal. Es de centro derecha. O sea, esa es la ideología de María Corina Machado. Y otra particularidad que tenía ella es que ella siempre fue como la más... ¿Qué pasa? Ella tenía una inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Y qué es lo que estuvo pasando en este momento? Bueno, hubo un acuerdo en Barbados. O sea, pasaron muchas cosas como a la vez. Por un lado, el gobierno de Venezuela estaba estableciendo el acuerdo de Barbados, que era como, bueno, vamos a hacer elecciones. O sea, se habían establecido elecciones para este año, el año 2024. Fue como, bueno, vamos a hacer elecciones. Firmó el gobierno, firmó la oposición. Estados Unidos también tomó capaz un rol un poco menos confrontativo con Venezuela, en parte porque Venezuela tiene petróleo y el mundo está como un poco tenso. Es un mundo que está muy tenso ahora, ¿no? O sea, tenés el problema de petróleo con Rusia y Ucrania, básicamente, ¿no? Pero también, o sea, el mundo está tenso por otras cosas. Entonces, Venezuela es como, bueno, o sea, nos caen bastante mal, pero bueno, o sea, no genera unos problemas que no es Israel, Palestina, Irán, Corea del Norte, China, o sea, bueno. Entonces, eso por un lado. Entonces, la gente estaba, bueno, puede ser que haya elecciones libres. O sea, firmamos el acuerdo de Barbados, que haya cierta elección libre y que Maduro se vaya. O sea, admita y esto es lo que creía mucha gente que podía llegar a pasar, que él diga... Bueno, claramente esto no da para más, me termino yendo, les digo, por favor, o sea, como que en el acuerdo sea tipo, bueno, yo admito que pierdo, les doy el poder y yo me voy, me dejan irme a, no sé, otro país y no me hagan nada, no voy preso, nada. Algunos decían que podía pasar eso. Hubo una primaria, ¿no? Una primaria opositora. O cuando todos los opositores se presentan y la gente elige quién quiere que sea el candidato.
Bueno, hay una primaria opositora y la gana ella, pero por paliza. O sea, saca 93% y gana 2 millones de votos. O sea, una barbaridad para un país como Venezuela. Pero había gente que votaba en el extranjero. Eso hay que tener en claro. En Venezuela sí se podía, porque hay gente que habla de, bueno, pero en mi país no se puede votar en el extranjero. Por ejemplo, en Uruguay no pueden votar los extranjeros. Pero en Venezuela sí pueden votar los extranjeros. O sea, siempre pudieron votar los venezolanos que viven en el extranjero. La oposición tenía un plan que ahora... O sea, obviamente yo no lo sabía porque no soy parte del equipo de la oposición, pero ahora lo veo, o sea, ahora ves cuál era el plan que tenían porque fue lo que básicamente hicieron. Parte del plan era, listo, tenemos a María Corina Machado, la mina es súper, o sea, es como querida y ella es la figura de la oposición. O sea, acá no hay peleas, o sea, no tiene que haber ni pelea interna ni pelea de poder en la oposición, es ella la figura de la oposición y era como que todos se ponían detrás de ella y se hacía lo que ella decía. Eso se veía que era parte del plan, pero ¿qué pasó? Bueno, básicamente cuando pasó esto, no la dejaron anotarse como candidata para la elección presidencial. No la dejaron. Alegaban que ella tenía una inhabilitación, ella no se podía anotar. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, había un plan de respaldo. Un plan de respaldo era anotar a otra persona. Intentó anotar a una mujer que se llama Corina Lloris. Ella no era una figura relevante en la política. Era una don nadie, o sea, era una... profesora. Ella la intentan anotar, o sea, María Corina Machado sale y dice, ella es la candidata, la van a tener que ir a votar a ella y a ella. Entonces, lo que generaba ese poderío o ese liderazgo de María Corina Machado era que ahora todo el mundo la iba a votar a ella. Ella decía, voten a una piedra y la gente iba a ir a votar una piedra, ¿se entiende? O sea, como eso se ve que era parte del plan. O sea, que no haya dudas, me bajes a la cantidad, o sea, me bajes a todos los candidatos que vos quieras. Yo voy a poner uno, voy a decir, lo votan a él y todo el mundo lo va a ir a votar a él. ¿Qué pasó? No la dejaron anotarse tampoco a la Corina Lloris. Entonces, ¿cuál era el plan? Había otro candidato. Edmundo González. Edmundo González era un embajador. Fue embajador en Argelia y embajador en Argentina. ¿Qué pasa con Edmundo González? Lo dejan anotarse. O sea, finalmente pueden anotar a Edmundo González. Entonces, ahora el candidato era Edmundo González. Que, de nuevo, si ustedes lo habrán visto, no es capaz una figura... Es un señor grande, como que no es tan carismático, no es tan confrontativo, pero, o sea... Porque claro, es ella la importante, ¿eh? Pero ella que lo agarró al señor, lo puso al lado y le dijo, lo tiene que votar a este. Lo tiene que votar a este, lo tiene que votar a este, lo tiene que votar a este. Y el señor agarraba el micrófono, el señor decía una cosa media rara y la mina agarraba el micrófono y decía, lo tiene que votar a este. Pero bueno, es un abuelito, te tira unas cosas, es gracioso, pero bueno. Listo, ya tenemos nuestro candidato es Edmundo. O sea, piensen que esto fueron trabas diarias que le ponían. ¿Había otros candidatos? Sí, obviamente parte de las denuncias de la oposición, estos son todos candidatos a mentira. O sea, son candidatos para despistar. Eran como candidatos para despistar, ¿entendés? Como está lleno de opositores por todos lados. El plan se veía que era ¿cuál? Bueno, todo el mundo, o sea, teníamos a la líder, María Corina Machado, ella iba a decir a quién votar. Todo el mundo tenía que ir a votar. Nada de, oh, no voy a votar porque no va a cambiar nada, no voy a votar porque no sé qué. No. Todo el mundo que quiera sacar a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, tiene que ir a votar. Todo el mundo. Inclusive gente que vivía, o sea, venezolanos que viven en el extranjero, fueron a Venezuela, se tomaron un avión a Venezuela para ir a votar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estaba pasando era que había muchas trabas para anotarse para votar desde el extranjero. ¿Se entiende? Anotaban a 2 personas por día. Y era tipo, bueno, pero 2 personas por día, pónganse a laburar en la embajada. Y era tipo, no, claramente era a propósito. Pero bueno, entonces, ¿cuál era el plan de la oposición? O sea, y porque ahora lo sabemos el plan de la oposición. Era que la gente vaya a votar, tener testigos, no sé cómo se llaman en otros países los testigos, o sea, qué nombre tienen. Pero básicamente una persona que es la apoderada de la oposición, de este caso, y es el que se queda a ver las cosas que están pasando. Por ejemplo, en Uruguay acá alguien me dice que decían delegados. Acá en Argentina se llaman fiscales. Es eso, o sea, un testigo es un fiscal de Argentina. Es básicamente el que está en la mesa, o sea, representa a la oposición y se queda ahí ver. Bueno, era tener testigos en todas las mesas, o en la mayoría de mesas de Venezuela, y que pase lo siguiente. ¿Cómo se vota en Venezuela? En Venezuela se vota con una máquina, la cual vos vas y apretás la cara del candidato de tu preferencia. Parecería, a propósito, que Maduro esté en la parte más fácil de ver del cuadro y Edmundo esté en el medio ahí escondido entre un montón de candidatos de oposición, ahí medio la foto media fea. Lo que pasa es lo siguiente, vos tocas la pantalla, te da un ticket, como si fuese un ticket de supermercado, y el ticket de supermercado dice un voto por Bush, como el capítulo de Simpson. 2 votos por Maduro. No, la boleta dice un voto por Edmundo o Maduro o el que haya votado, y vos agarrás esa boleta tipo de supermercado y la pones en una urna. Después, ¿qué hacen? Agarran la urna y cuentan los votos, ahí se genera una acta. Esa acta es lo mismo que en Argentina, no sé cómo es en otros países,
pero se genera un acta en la cual se anota, en este caso es automática, no es que se anota, no se escribe como en Argentina, y esa acta es la que dice tantos votos de Maduro, tantos votos de no sé qué. Esa acta la ven los candidatos, o sea, la ven, se corrobora que esté correcta con la urna y ¿qué hacen con esa boleta? Lo que hacen es lo siguiente, agarran ese acta y la mandan al Consejo Nacional Electoral. La mandan básicamente como estos son los resultados de esta acta y a la vez, obviamente los testigos de la oposición corroboraron que los votos son correctos y a ellos le dan una copia. ¿No? Vos le pedís que quiera una copia del acta, le dan una copia del acta. Entonces, ¿cuál era el plan maestro de la oposición? Era que haya opositores, testigos en todas las mesas o en la mayoría de las mesas, que vean que se corroboran los votos bien y que cuando terminen de contar los votos y ya quede todo justo, pedir un acta, una copia de un acta. Agarrar esa copia del acta, que la copia del acta está firmada por los presidentes de mesa, chicos. O sea, son actas oficiales porque tienen fecha, tienen código y tienen las firmas de la gente de la mesa que estaban ahí. Agarran esas actas y se las pasan al equipo de María Corina Machado o a la oposición. Se la pasan a la oposición, le mandan fotos, no sé cómo habrán hecho, digitalizadas, se las mandan. Ese era el plan. ¿Qué fue lo que terminó pasando? En Venezuela yo realmente nunca hubo, creo, página para ver el resultado. O sea, no había una página para ir viendo los resultados como hay básicamente en todo el planeta. No existe. O sea, inclusive en las dictaduras existe eso, pero en esta no. Una página que vos, bueno, se van... No. Lo que pasa es lo siguiente. Sale el presidente del CNE. El CNE es el Consejo Nacional Electoral, que es como en Argentina también la CNE. En Colombia se llaman igual. En casi todos se llaman igual. Sale el chabón y el chabón dice, bueno, ganó tal. Fin de la situación, o sea, literalmente es eso. Sale el chabón, dice ganó tal, con tantos votos y terminó. Después sueltan los resultados, ¿no? O sea, después de que ese chabón salga, o la mina en el caso de 2013, saltan y dicen los resultados. O sea, los publican. Eso es lo que se hizo en los otros años. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, iba a hablar el del CNE, pero antes la oposición sale María Corina Machado con Edmundo, salen los dos y dicen, este era nuestro plan, dijeron. Y ahí básicamente develaron el plan, bueno, parece como si fuese un plan maestro, bueno, o sea, estuvieron bien, pero bueno, tampoco. O sea, el plan era justamente el que les expliqué, agarrar las actas, se las mandan y decir, nosotros tenemos las actas. Ellos dijeron, nosotros tenemos el 30% de las actas, que ellos dijeron son el 30% de las actas que fueron transmitidas al CNE. Denunciaron que estaban desde el gobierno impidiendo que se realice este proceso de agarrar el acta y enviarla al CNE y darle copia a la gente, no lo estaban haciendo. O sea, como que estaba ralentizado, ¿no? Como que por eso ella decía, los testigos quédense en las mesas. O sea, aguanten lo que tengan que aguantar, Entonces ellos dijeron, nosotros tenemos el 30% de las actas. Y dijeron básicamente, o sea, pueden ir a ver el video de la primera rueda de prensa que hacen después de la elección, fíjense. Y dicen algo como, miren que nosotros tenemos el 30% de las actas y estamos viéndolo cómo están los resultados. O sea, como el mundo está ganando muy cómodo. O sea, como no vayan ahora a salir a decir que ganó Maduro porque tenemos las actas nosotros. O sea, le dijeron. Bueno, ¿qué pasó? Una hora después, adivinen. Jueguensela en los comentarios qué pasó una hora después. Bueno, una hora después salen. Y adivinen qué dijeron. Sale el líder de la CNE o el presidente y dijo, ganó Maduro. Ganó Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos contra el 44,2% del mundo, 4,6% para el resto. Y también dijo la cantidad de votos. Grave error decir la cantidad de votos, porque fue que básicamente pasó lo del error matemático, por así decirlo. Lo que tiene es que el gobierno o el CNE no mostraron actas. O sea, no mostraron las actas, no mostraron nada. Todavía no mostraron nada. No es que no pusieron ni una página diciendo, bueno, en esta página están las actas de cada mesa, ni el resultado en cada estado. Ni siquiera, ellos dijeron que tenían el 80% de los votos contados, pero no mostraron nada. O sea, no mostraron nada. Solo fue esa declaración diciendo 51,2 contra 44,2, 80% escrutado, 4,6 el resto, nada más. No pusieron ni quién ganó en cada estado, nada. O sea, la nada misma. O sea, no dijeron nada más desde el domingo. Bueno, y no mostraron las actas, que es lo que le está pidiendo la comunidad internacional. Los países menos duros, con una posición más blanda, le están diciendo, mostrá las actas. Si vos saliste, o sea, la página de CNE no funciona. O sea, si quieren ir, no funciona. Pongan CNE Venezuela, la primera que les aparece, no anda la página. Es una página igual de la época de las cavernas. Obviamente son difíciles de falsear. O sea, ¿qué es lo que pasa muchas veces? No es lo mismo en muchos países hacer un fraude cuando salió 60-40 que cuando salió 80-20 que cuando salió 50-50. ¿Se entiende? No es lo mismo. No, o sea, es más difícil. Claramente. Entonces, le voy a explicar esta particularidad que la descubrió este chico. Un genio mal, que se dio cuenta de que es fantástico.
Básicamente, muchas veces lo que pasa es que cuando hay elecciones en países medios raros, como medios que dicen, qué raro estos votos. Tipo, mucha gente que es matemática, ven patrones. O sea, como ven patrones porque es como está fabricada, ¿se entiende? Entonces ven patrones. No lo tengo acá, pero si se fijan, hay un artículo de... Creo que es The Times, no me acuerdo de qué diario, sobre una elección en Rusia que habían encontrado un patrón raro en las mesas. Que los votos eran como demasiado... Era como muy raro la forma en que estaban distribuidos los votos. Bueno, acá no hace falta hacer ni patrón, porque hicieron la cosa más boluda. O sea, hicieron la cosa más boluda del universo. Y ahora lo van a entender. Por si no lo habían entendido, yo se los voy a explicar. Para que se entienda, porque es difícil de explicar. Es una pelotudez, pero es muy difícil de explicar. Miren, yo esto, mira, hasta les puse de ejemplo otros países, ni lo comprobé, ¿eh? Ya, ni lo comprobé, como para que, ni siquiera lo comprobé como para que se dé, pero es que se da así siempre. O sea, esto fue la elección de Venezuela, obviamente la de acá a la izquierda, esto fue la de Chile, esta la de Argentina y esta la de Colombia. Y esta es la cantidad de votos, ¿no? Esto de acá es lo que dijeron, lo que dijo el CNE. Esto es lo que dijo el CNE. El CNE dijo, Maduro sacó 5.150.092 votos. Edmundo González sacó 4.445.978. Y el resto sacó 462.704. Y el total es 10.058.774. Y esos son los resultados de otras elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando vos haces la cantidad de votos de Maduro dividido los votos totales, da justo. O sea, da 51,2. Y si le agrego una décima más, da 51,2. Y si le agrego otra décima más, da 51,2. Y si le agrego otra décima más, sigue dando 51,2. O sea, es una locura. Estamos hablando de un nivel de exactitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Es una locura. Y vos decís, bueno, solo pasó con Maduro. Vamos a hacer con el mundo. Vamos a agarrar el mundo, los votos del mundo, y lo dividimos por la cantidad de votos totales. 44,2. Agrego una décima. 44,2. Agrego otra décima. 44,2. Lo mismo, chicos. Lo mismo. Ahí les voy a explicar. Porque esto es básicamente lo mismo que hice en Twitter. Y si agarramos el voto de otros, bueno, adivinen, más de lo mismo. Por ejemplo, les voy a mostrar el caso de Chile. Para que vean qué es lo normal. Qué es lo normal que pasa. Normal que pasa es esto. Esto es el caso de Chile. Yo divido. Miren cómo da. ¿Ven cómo da? 55,87. Y si agrego otra décima, 69. Así, ¿ven cómo da? No da perfecto. No da perfecto. No da 55,000000. ¿Se entiende? Lo hacemos con Cast. Lo mismo. O sea, obviamente si el primero no da perfecto, este tampoco da perfecto. ¿Ven? No da perfecto. Lo hacemos en la elección de Argentina. Yo no verifiqué ninguno de estos, ¿eh? Estoy tan seguro que es así que no lo verifiqué. Miren, ¿da perfecto? No. 55,65099299. Lo hacemos con Massa. Para que vean. O sea, hay una exactitud muy fuerte con el redondeo. Y ahí les voy a explicar qué tiene que ver eso. 44,34900. Y ahí les voy a dar el caso de Colombia. Y vamos a hacer lo mismo. Y ahí les voy a explicar qué es lo que es muy probable que haya pasado. ¿Por qué les dio exacto, no? Estos son 3 países que son democracias, básicamente, con todas las letras. Y miren cómo dan los resultados. O sea, miren cómo dan los resultados. ¿Ven cómo dan? ¿Ven que dan las décimas variados, números variados? No da exacto como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que es bastante probable? O sea, es que es tan absurdamente, o sea, matemáticamente es como que ni siquiera tendría que usar como condicional. Porque para que pase esto matemático, chicos, es como sacarte el kini. O sea, tipo, para que se entienda, es una locura. Es un absurdo total. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué es lo muy probable que haya pasado? Casi te digo, es lo que pasó, porque matemáticamente, prácticamente te diría que es casi ínfima la posibilidad de que pase esto. Básicamente lo más probable es que ellos agarraron un total de votos. No sé de dónde habrán sacado este número. Sacaron este total de votos, 10.058.774, ¿no? Este total de acá. ¿Qué es lo que ellos probablemente hicieron? Agarraron y dijeron, ¿qué votos le ponemos a Maduro? Y le vamos a poner 51,2. ¿Por qué no? O sea, inventaron los números. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, es lo que me parecería bastante probable que haya pasado por las posibilidades matemáticas de esto. Ellos dijeron, ¿qué número le ponemos a Maduro? 51,2. Y a Edmundo, ponele 44,2. Encima mirá los números que inventan. Son unos hijos de puta. Y a los otros, 4,6, que es lo que falta para llegar a 100. Entonces, ellos lo que hicieron fue agarrar este total de votos y lo multiplicaron. O sea, o sacaron básicamente el 51% de esto, ¿no? O sea, lo multiplicaron en este. O sea, se puede hacer un montón de maneras esto. Pero hicieron esto. Agarraron un total de votos y lo hicieron. ¿Cuánto es el 51,2 de este total de votos?
Y miren lo que les da. Básicamente da igual que esto. O sea, y redondearon estas mínimas décimas que hacen que, o sea, hacen que después acá en la décima número, no sé, 8 acá, no sé cuál es, porque hay un nivel de error muy, muy, muy pequeño. Básicamente dijeron, agarraron esto y dijeron, ¿cuánto le damos a Edmundo González? 44,2. Bueno, ay, mira, el mismo número. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? Si quieren, lo que deberían haber hecho no es agarrar el total de votos y sacarle un porcentaje. Lo que deberían haber hecho para que sea un poco más fiable es básicamente agarrar, tenemos 10.058.774 y no sé, y a Maduro ponele, no sé, invento yo, 5.354.676, así. Esto es para Maduro. Y agarrás y haces el total menos esto es para que se entienda, ¿no? Y me queda este número. Y quedan 4 millones... ¿Cuánto queda? 4.700.000. Y al mundo le ponemos 4.209.675. Y ahora hacemos así. Le restamos este. Y nos queda... nos queda 494.421. Listo. Inventados números. Listo. Ya está. Entonces, miren. Si yo hago los porcentajes con esto. Miren. Da un porcentaje más creíble. ¿Se entiende? 52, 53,2, 3, 4, 9. ¿Se entiende? Te da un porcentaje más creíble. O sea, mucho más creíble. Te da como los que mostré recién de Argentina, Colombia. ¿Qué pasa? Sacan con esos resultados. Entonces, al otro día sale Machado. Capaz se olvidaron. María Corina Machado dice, mirá que nosotros tenemos el 30% de las actas. Y el 30% de las actas estarían diciendo que como que estaríamos ganando nosotros. No digan que ganaron ustedes. Salió el CNE, dijimos ganamos nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Habla al otro día María Corina Machado. Creo que fue al otro día, si no me equivoco. Y dijo el plan. ¿Cuál era el plan que tenía la oposición? El plan era ellos hacer una página. ¿Vieron que todos los países tienen una página electoral? O sea, Argentina tiene una aplicación inclusive también. Colombia también tiene una aplicación, creo. No tiene una página, o sea, que básicamente van cargando los votos, los van cargando y los van cargando y los van cargando. Bueno, ese era el plan de la oposición. O sea, el plan de la oposición era recolectar todas las actas y básicamente que vos, o sea, cada persona de Venezuela pueda ver el acta de su mesa. Es decir, vos buscas tu DNI, mi DNI es no sé cuánto, 20 millones no sé qué, y te iba a mostrar el acta de tu mesa. Ese era el plan número 1. Y el plan número 2 era hacer una página, como una página electoral normal, de un país normal, que es un conteo paralelo. Eso es lo que hicieron, básicamente. Un conteo paralelo que ya ha pasado en otros países. ¿Dónde pasó? En Filipinas, por ejemplo. Filipinas tenía una dictadura y básicamente pasó muy similar a esto. La oposición era un chabón, ese chabón muere y la mujer queda como la líder de la oposición, que se llamaba Corazón Aquino. Básicamente hubo un conteo paralelo, hubo el conteo oficial y un conteo paralelo, y el conteo paralelo le daba ganadora a Corazón Aquino. Bueno, terminó en el poder Corazón Aquino, sí, es lo que se preguntan. Salió María Corina Machado, como les dije al otro día, dijo nosotros, ustedes, acá todos los venezolanos pueden ver el acta de su mesa, y le dijo a Maduro, nosotros tenemos el 70% de las actas, que fueron las que ellos dieron. Ellos dijeron, estas son las que ellos mandaron. El 70% nada más, son las que nosotros logramos obtener, porque son las únicas que mandaron. Y tenemos el 70% de las actas. Y la diferencia es tal que, aunque el 100% de los votos de las 30% de las actas que nos falta fueran a Maduro, igual gana Edmundo. Entonces ahí es cuando María Corina Machado dice, ganó Edmundo. Esto fue el día posterior. Y 2 días después, o sea, ayer, lanzan la página donde se pueden ver los resultados, que es esta página, que vos ves poder, este es el resultado. Ellos tienen el 81% de las actas, 7 millones no sé cuántos votos. Entonces, básicamente no, es esta página, y entonces vos en esta página puedes ver por estado. Por ejemplo, quiero ver, mi estado favorito de Venezuela es Zulia. Yo amo Zulia. Vamos a Zulia, podés ver en cada municipio de Zulia. Yo quiero ver en este municipio ganó Chávez, miren. Y yo quiero ver en la parroquia Guajira. Y en la parroquia Guajira quiero en la escuela bolivariana no sé cuánto. Y en la escuela bolivariana salió así, esta escuela bolivariana. Y aparte quiero ver la mesa 1 y acá tenés el acta. Miren, acá tienen el acta. Esto es el acta que imprime la máquina. 861 electores, Nicolás Maduro, los votos. Acá están todos los demás candidatos de la oposición. Acá está Edmundo, acá está el total. Acá están las firmas de los testigos. ¿Ven? Todas las firmas de los testigos. Obviamente, como estamos hablando de Venezuela, tienen unos nombres muy raros, como por ejemplo Delgis o Dairi. Pero básicamente es esto, chicos. O sea, es lo mismo. A ver, chicos, esto es lo mismo que Argentina. No sé Colombia, no sé qué país. O sea, no sé otros países porque nunca lo vi, porque no me importa. No, o sea, no me importa en ese momento. ¿Para qué? Porque le creo. Pero
En Argentina, si ustedes van a la página electoral, se puede hacer esto. Vos podías ir a ver las actas, podías ir, quiero la acta número 2 del colegio no sé cuánto, Nuestra Señora de no sé qué, de tal ciudad. Y te la daba la acta. Obviamente, ¿por qué no te la va a dar? ¿Entienden? Entonces, esto es lo mismo. O sea, y miren, pues, acá apreté otra, el acta. Y acá tienen el acta del colegio no sé cuánto, de no sé dónde. ¿Se entiende? Bueno, básicamente, dado lo que estuvo pasando, hubo países que tuvieron diferentes posiciones, como habrán visto. Uno de los más fuertes fue Argentina. Y lo que pasó, la verdad, es que, bueno, a ver, esto que tiene las actas, la página, todo, en parte en un discurso de María Corina Machado, si lo quieren ir a ver, ya dice como para que todos los venezolanos, todo el mundo y el ejército vea que ganamos. ¿Se entiende? O sea, para que el ejército, porque si vos no tenés al ejército, chicos, no lo va a voltear. O sea, nadie voltea a nadie sin un ejército, o sea... Entonces hubo como muchos países que fueron tomando posiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, los más tajantes fueron Argentina. Y Argentina, antes del que el CNE dé el comunicado, lo que habría pasado era que la oposición venezolana le habló al gobierno de Argentina y le dijo que tenía esto y le mostró los resultados. Entonces la Argentina dijeron como, admití la derrota, perdiste, dictador. O sea, básicamente. Y hubo varios países. O sea, ¿cuáles eran las varias posiciones? Bueno, las posiciones más fuertes fueron la de no reconocemos los resultados. No reconozco este resultado está mal, es falso. O sea, no reconozco el resultado. Maduro mostró las actas. Estos fueron Argentina, Chile, Perú, Costa Rica. Costa Rica ofreció asilo a María Corina Machado. Uruguay, Panamá dejó de tener relaciones diplomáticas con Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y también Paraguay y Ecuador, que yo no lo sabía de esta lista, pero está mal, también Ecuador y Paraguay. Estos fueron los países, y República Dominicana, esos 3 países. Esos fueron los países que dijeron este resultado es falso. Hubo fraude electoral, mostró las actas. Hubo otros países, la posición más blanda, que fue como, no dijeron esto está mal, sino que le dijeron, bueno, está bien, 51-2, 44-2. Mostrar el resultado, mostrar las actas, básicamente. Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España, Canadá, la Unión Europea, República Checa, Portugal, Australia, Finlandia, Japón, Estonia, Bélgica, Ucrania, Irlanda, Guyana, Surinam, Haití y Jamaica. ¿Podrán notar un patrón en casi todos estos países? Se lo dejo a ustedes. Y después tenemos los países que reconocieron la victoria de Nicolás Maduro. O sea, básicamente agarraron y dijeron felicitaciones a Nicolás Maduro por ganar la elección. Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Rusia, Irán, China, Siria, Madagascar, Qatar, Serbia. Abajo de Siria se pone todo muy falopa igual. Serbia, Guinea-Bissau, San Vicente y las Granadinas, Azerbaiyán, Bielorrusia, Dominica, Antigua y Barbuda y Turquía. Estos fueron los países que felicitaron a Maduro por la elección. Y otras cosas que quería mencionar. ¿Qué pasó con la embajada argentina? ¿No? ¿Qué pasó con la embajada argentina? Bueno, la embajada argentina, vos en las embajadas no se pueden invadir embajadas, básicamente. O sea, está mal, vos no te podés meter en una embajada de otro país. Entonces, ¿para qué se usan las embajadas? Bueno, las embajadas se usan para refugiar gente, básicamente. O sea, no en Argentina, justamente, pero en este caso, Argentina, en la embajada argentina en Caracas, refugia opositores. O sea, hay varios opositores, 6 en total, que están refugiados en la embajada argentina. El gobierno de Venezuela, a ver, no se puede meter en la embajada. O sea, no podría, ¿se entiende? O sea, no se puede. O sea, sí, obviamente poder pueden. O sea, agarran un tanque y lo tiran abajo, ¿se entiende? Pero no se puede, está mal. Pero ¿qué pasa a la embajada argentina? Le cortaron la luz y los opositores que estaban dentro de la embajada argentina estaban diciendo que había fuerzas del régimen rodeándola. Piensen que también hay argentinos ahí, o sea, no es que están solo los 6 opositores, sino que están los argentinos que trabajan ahí. Bueno, Venezuela cortó relaciones diplomáticas con todos los países, los de la lista, los del principio, todos los países que dijeron que no reconocían los resultados, cortó relaciones diplomáticas. O sea, cortó relaciones diplomáticas con Argentina, cortó relaciones diplomáticas con Chile, con Uruguay, con República Dominicana, con Costa Rica, con Panamá, con Perú, con un montón de países recortó relaciones diplomáticas. Y eso es una cosa. Otras 2 cosas que quería mencionar es que Maduro, de todo lo que pasó en los últimos días, lo que hace es literalmente hacer streamings diciendo que básicamente la oposición es fascista, que es el fascismo internacional, que son los gringos, que no sé qué. Me encanta la palabra gringo, porque acá en Argentina no se usa la palabra gringo. O sea, gringo es otra cosa acá en Argentina. Que Elon Musk, que quiere pelear con Elon Musk, no sé, un montón de cosas dijo. Y básicamente dijeron que la oposición estaba, o sea, que
María Corina Machado tenía grupos violentos y mostró algunos videos de cómo le pegaban a alguien y cómo prendían fuego a un lugar y no sé qué. Y al mismo tiempo Machado estaba diciendo no vayan a protestar. O sea, eso es lo que está diciendo Machado, tipo, como que el rol que está teniendo hasta ahora por lo menos la oposición es no violencia, no protestas, no. O sea, como ganamos limpiamente y no sé qué. Bueno, y lo último que pasó, ¿qué fue lo de la reducción de la OEA? La OEA no sirve para una poronga, básicamente. No, mentira. Cuestión, la OEA es la Organización de Estados Americanos, en la cual están todos los países menos Nicaragua y Cuba, porque bueno, Nicaragua y Cuba, yo qué sé. Y lo que terminó pasando básicamente es que hubo una resolución que hablaba de el fraude y de que muestre las actas y que de todo. Y la resolución necesitaba 18 votos y yo digo 17. ¿Quiénes votaron a favor? Como si hubo fraude, demostrar las actas. Lo mismo siempre, chicos. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Surinam y República Dominicana. ¿Quién se abstuvo? Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bolivia, que había felicitado a Maduro, y lo que yo digo es votar en contra, si había felicitado a Maduro, Belice, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. ¿Y otros países? Bueno, ahora 5, porque falta Venezuela acá. Pero bueno, varios países no fueron. Trinidad y Tobago, México, Dominica, San Vicente de las Granadinas. Yo también le digo Antigua y Barbuda, si vos reconociste a Maduro, ¿por qué no votás en contra de esta? ¿Por qué te abstenés? Vota en contra. Lo mismo le voy a decir a San Vicente y las Granadinas y a Dominica. San Vicente y las Granadinas y Dominica, ¿vos reconociste a Maduro o no? Tu primer ministro reconoció a Maduro. Vota en contra. ¿Por qué te abstenés? ¿Por qué no vas? Y con esto termino. Y el tema de la intervención, no, chicos, nadie va a intervenir en Venezuela. O sea, algunos me preguntan, no, nadie va a intervenir en Venezuela. O sea, las únicas dos cosas que pueden intervenir en Venezuela son la ONU. Nadie va a intervenir ningún país por un fraude electoral. Porque si vos te vas a intervenir un país por un fraude electoral, tenés que intervenir todos los países del mundo. Y aparte no pasaría tipo el Consejo de Seguridad. O sea, China y Rusia te lo bajan. Y Estados Unidos, chicos, Estados Unidos está con Israel, Palestina, Irán, Arabia Saudita en Asia. Después tenés Ucrania y Rusia en Europa. Después tenés China que quiere con Taiwán y con la Corea del Norte. Usted se empieza a meter a Venezuela, chicos. O sea, ya bastante problema tiene. O sea, como para meterse también en Venezuela. O sea, no lo va a hacer Estados Unidos.